Stefano es una persona que combina una serie de características muy únicas y que hacen que su pensamiento sea bastante disruptivo y que este pensamiento, sin duda para nosotros, es tremendamente enriquecedor. Sé que hoy tenemos relativamente poco tiempo porque estar con Stefano da para estar horas y horas hablando, pero por eso he tratado de, primero nos reunimos un poco ayer para tratar de organizar esta conversación, este diálogo, y hemos pensado en estructurar esta charla, que él va a hablar sobre todo. Yo le voy a ir haciendo algunas preguntas nada más, o algunas intercanciones de algunos temas, pero fundamentalmente obviamente él va a hablar. Pero hemos estructurado en 3 temas. El título, como vieron, y alguno me preguntó, ¿y este título qué quiere decir? Y dije, bueno, esperen, pero es un poquito provocativo, justamente es salir de la noche del pensamiento económico. Este es un quote de él lo ha dicho, porque tiene un punto de vista bastante relevante con respecto a, si quieren, el diagnóstico de la crisis, del pensamiento y de la acción de los agentes económicos en el mundo de hoy. Entonces vamos a dedicar una parte de esta conversación para hablar acerca de este tema, la noche del pensamiento económico. ¿Qué quiere decir esto y por qué es tan malo, y por qué es negativo, y por qué es noche? Así como hay noche, hay día. Entonces el segundo punto vamos a hablar acerca de salidas para adelante, soluciones, algunas que ya están en marcha y otras que habrá que ir desarrollando. Entonces la segunda parte será más positiva, si quieren, y miraremos más hacia adelante con algunas soluciones. Y el tercer y último capítulo es esto bajado a nuestro país. Alguno me decía, che, pero de salir de la noche del pensamiento económico, esto es porque salimos de un gobierno, entramos a otro. Y digo, tiene algo que ver, pero de lo que vamos a hablar al principio es de algo superior. Pero no cabe ninguna duda que tenemos también, como argentinos y como hombres de empresa y católicos y vinculados a ACDE, un desafío particular por hacer que esta oportunidad histórica que tenemos en Argentina sea exitosa. Si no es exitosa, entonces probablemente las culpas recaigan en nuestras espaldas también. Entonces, estos son los 3 temas. Al final de la exposición, lo que vamos a hacer es preguntas y respuestas. Les pido que en todo caso las vayan pensando también en estos 3 bloques, así las organizamos un poquito para que haya posibilidad de ir avanzando bien. Entonces, sin más introducción, Stefano, me gustaría que compartas algunas reflexiones tuyas acerca de esto que tú mismo has llamado la noche del pensamiento económico. Gracias, muchas gracias, Alejandro, y es un verdadero placer para mí estar con vosotros, sobre todo porque voy a impartir a vosotros una demostración de conocimiento de la lengua castellana. Cada vez digo a mí mismo, tengo que estudiar, porque es una lengua que nunca estudié, pero siempre, cada vez tengo que posponer. Es una vergüenza, entonces quiero disculparme porque mi idioma es indecente, pero no hay alternativas en este caso. Yo soy muy contento porque esta es una ocasión para mí para volver a ver amigos como Federico, como Cristina Calvo y muchos otros amigos de Chile, del Brasil, etc. Y he participado esta mañana a una reunión seminarial de ACDE. Quiero decir que fue muy bien impresionado del nivel de las intervenciones y sé que hay una próximo noviembre en Roma, en Vaticano, UNIAPAC, Simone, José María ha organizado como presidente de UNIAPAC este seminario dentro del Vaticano hablando de problemas que, como podéis imaginar, son de tremenda importancia para todos, mas en particular por los países de América
Entonces voy a dar la respuesta a la provocación intelectual de Alejandro. ¿Por qué se puede hablar hoy, el día de una noche del pensamiento económico? Como sabéis, la palabra crisis es una palabra griega. En griego, crisis significa transición. Entonces, ser en la noche significa ser en crisis, una transición, porque sabemos que después, a la fin de la noche, hay la aurora, hay el día. Esta es la perspectiva en la cual respondo. ¿Cuál es la razón fundamental? Porque los economistas, todos saben que en los últimos 20-25 años es un periodo bajo de la producción del pensamiento económico. Si vamos a confrontarlos con periodos del fin del 700 con Adam Smith y otros periodos, y en los últimos 20-25 años no hay un pensamiento, hay una pluralidad de contribuciones, pero no una indicación de paradigma. ¿Por qué? La razón es doble, porque la ciencia económica sufre todavía de dos formas de reduccionismo. La primera forma es un reduccionismo de naturaleza antropológica, que es la dominancia todavía en nuestro discurso del asunto antropológico que se llama del homo económico. Como sabéis, el asunto económico, el asunto antropológico del homo económico se empieza con Hobbes, el filósofo inglés Thomas Hobbes, 1651, el año de publicación de su libro fundamental. Y Hobbes dice básicamente el siguiente: Homo homini lupus, que en latín significa cada hombre, hombre en el sentido de ser humano, cada hombre es un lobo hacia un otro hombre. A decir la verdad, esta expresión no fue inventada de Hobbes, como todo el mundo sabe, ma fue inventada al tiempo de los romanos, da un autor romano que se llamaba Plautus, pero estuve mucho tiempo y todo el mundo piensa que esta expresión fue inventada de Hobbes. Lo que pasa es que esta expresión que Hobbes había aplicado sobre todo a nivel de la política entró en la economía. Y todos los economistas, no todos, la mayoría dicen que es normal. Pero este es el reduccionismo, porque nosotros sabemos que no es verdad, que hay hombres que se portan como lobos. Es verdad, pero no son la mayoría. Resultados empíricos de la economía comportamental, que es un enfoque muy reciente de la investigación económica, nos informa que no más de 30-35% en nuestra sociedad siguen la lógica del hombre económico. ¿Quién es el hombre económico? Es uno que es un oportunista y mira solo a su interés personal. Esta es la definición más sintética del hombre. Nosotros sabemos que la mayoría de personas no se comportan así. Entonces tenemos una teoría económica que está basada sobre un asunto que no es verdadero. No es verdadero desde el punto de vista empírico, no desde el punto de vista teórico. Es la razón por la cual hay en los últimos años muchos tentativos, pero no hay todavía una sistematización teórica de él. Este es peligroso, como sabéis, porque si yo voy a salir del asunto que vosotros sois lobos hacia mí, ¿qué pasa a mí? Tengo que defenderme, porque contra la acción de un lobo no hay otra alternativa que defenderse. Segundo, no puedo tener confianza. Tú puedes tener confianza con un lobo, no, porque tú no sé qué pasa con el lobo, que si tiene hambre te va a matar. Entonces, muchos economistas, yo nunca entendí por qué pensaban que este asunto antropológico fue bueno por el discurso económico. No, obtuvo resultados opuestos. Hoy, como sabemos, hay un otro enfoque que es típico de un otro paradigma que es muy joven y no es dominante, aunque se va desarrollando, que dice
Homo homini natura amicus, que significa cada hombre es por naturaleza amigo de un otro hombre. Homo homini natura amicus. Este es un asunto antropológico que fue introducido por la primera vez de un economista italiano de Nápoles que se llamaba Antonio Genovesi. Si va a tomar su libro de economía, al inicio, l'epigrafe inicial, no l'esergo, dice Homo homini natura, que significa que es posible que algunos se comportan como otros, pero no es verdadero que todos son como lobos, etc. Esta es la primera razón que nos ayuda a explicar la noche del pensamiento económico. Porque en el pasado, cuando la situación económica fue basada sobre un paradigma económico y tecnológico diferente, el asunto de Hobbes, del Homo económico, fue capaz de producir resultados útiles al tiempo de la primera y de la segunda revolución industrial. Ma hoy en día, por las razones que todo el mundo sabe, al tiempo de la tercera y cuarta revolución industrial, este asunto antropológico no produce resultados. Los empresarios son los que lo entienden mucho más que los economistas. Los economistas son demasiado abstractos, porque están solo entre ellos, en las oficinas, y no se confrontan con la realidad. Hay una segunda razón que explica la noche del pensamiento económico, que es una segunda forma de reduccionismo, que es la siguiente. La idea según la cual la empresa es una institución que vive solo para producir valor económico financiero. ¿Por qué es una forma de reduccionismo? Porque no es verdad. Cada empresa produce mucho más valor de lo que parece nella balanza a la fin del año, lo que parece en los documentos oficiales. Este es un punto que se va hoy, sobre todo en los Estados Unidos, a producir muchos debates. Porque en términos inglés se dice shareholder value. La empresa existe para maximizar shareholder value, que significa el valor de los accionistas. Pero no es verdad, porque si yo fuera un empresario, yo tenía que ofenderme, porque un empresario verdadero no produce solo valor por los accionistas, ma produce empleo, produce lo que se llama capital humano, capital social. Pero lo que pasa es que el sistema de contaduría oficial no tiene cuenta de eso. Que es una vergüenza, una estupidez. Porque hay una realidad que se llama empresa que produce valor financiero, valor económico, valor social, valor etcétera, etcétera, también valor etcétera, pero ninguno va a mesurar este tipo de valores. Este es un punto que nunca he comprendido. Alguno me dice, la culpa es de los licenciados de contaduría. No, porque la contaduría fue, como sabéis, inventada da Luca Pacioli. Luca Pacioli fue un franciscano del 1491, pubblicò un libro famoso, e él inventó la partita doble, el sistema, etc. Pero Luca Pacioli, lo que pasa es que las personas leen solo la primera parte del libro. Porque nella segunda parte Luca Pacioli, que fue un franciscano, no fuera un empresario, dijo, esto es necesario, porque la balanza tiene que ser en equilibrio, pero una empresa es mucho más de lo que aparece nella balanza. Ma nello siglos sucesivos no se pasó nada. Es como Adam Smith. Adam Smith ha escrito un libro que en 1776, La riqueza de la nación, que es muy grande, pero los economistas leen solo las primeras 100 páginas. El libro tiene 400 páginas. Es increíble, porque las últimas páginas son más importantes que la primera, en particular por los argentinos, porque en la última parte Adam Smith
va a mencionar la Tierra del Fuego. ¿Sabéis? 1700, y dijo, la descubierta del estrecho de Magellan, la Tierra del Fuego, va a modificar el flujo de los comercios internacionales y va a considerar la consecuencia. Pero yo nunca, hablando con un economista argentino, no conocía esto. Esto para decir cómo pasa. Si hay un libro, tiene que leerlo todo. No puede leer solo algunos y no otros. Entonces, este es un desafío de hoy. Hablando ayer con Alejandro, no lo sabía, que él ahora se ocupe de buscar una métrica para mesurar el social impact, el impacto social. ¿Qué significa lo que he dicho? Yo tengo una empresa. La balanza, los documentos oficiales mesuran lo que esta empresa ha producido en un año. Pero ninguno dice la otra cosa. Y vosotros sabéis que hay empresarios que hacen mucha otra cosa por los obreros, por la comunidad local, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la necesidad de la urgencia hoy en día de producir una métrica que no existe ya, no existe. Pero hay muchos tentativos, sobre todo en los Estados Unidos, para mesurar lo que se llama el social impact, el impacto social. Social no significa la limosna, social significa sociedad. La palabra social se refiere a societas, no significa social. Lo que hace un empresario, y yo siempre digo, ¿por qué los empresarios son masoquistas? Son masoquistas porque producen cosas buenas, pero no lo van a demostrar. Y si tú no puedes demostrar lo que tú produces, ninguno cree. Y después hay, por ejemplo, los movimientos de izquierda, y se ve, dice, los empresarios son, como se dice, los que roban. ¿Por qué? Esta es una consecuencia del hecho que no hay, como sabéis, hoy en día algunas empresas publican lo que se llama la balanza de emisión. ¿Qué es un paso? Pero en la balanza de emisión no hay la métrica del social impact, porque no existe. Hay solo una descripción. Entonces tenemos que utilizar una manera simile a lo que fue inventada da Luca Pacioli para mesurar las otras cosas. Esta es la segunda razón por la cual se puede hablar de una noche del pensamiento económico. Pero sabemos que después de algunas horas, la noche va a pasar como se dice, al nuevo día, a la luz del nuevo día, etc. Pero este es un punto que en particular en Europa y también en los Estados Unidos hoy en día ocupa la atención de muchos departamentos. Y hay algunos corredores de estas métricas. Es importante discutir, consultar, porque una métrica que es buena por las empresas de los Estados Unidos no necesariamente es buena por los empresarios de la Argentina, porque cada realidad tiene su propia característica. Entonces voy a concluir esta primera parte diciendo que tenéis que una asociación como ACDE, en mi opinión, tiene que ponerse al jefe como jefe de este proceso que va a producir el impacto social, porque es muy importante. Sabéis el famoso dictum que fuera de solo lo que se mesura se puede cambiar. Este fue de Leonardo da Vinci, muy inteligente, y también fue repetido de Einstein. Solo lo que se mesura se puede. Porque si no se mesura, ¿cómo pueden las personas conocer? La consecuencia es que los empresarios están considerados como enemigos de la sociedad. Pero la culpa es también de los empresarios que son masoquistas. Masoquistas porque producen cosas buenas pero no lo dicen. Y los otros dicen que producen cosas malas. Pero yo soy seguro que en el corto plazo algo va a suceder. Tengo que estoparme porque algo. Muy bien, gracias Stefano por esta
esta provocativa introducción al tema. Alguna reflexión con respecto al tema este de la medición del impacto que hacíamos con algún otro académico un tiempo atrás en Estados Unidos, y digamos, como Luca Pacioli inventó la contabilidad, en realidad es el instrumento más común y fácil para medir la performance es la rentabilidad, eso lo sabemos todos. Sin embargo, sabemos que el pensamiento económico introdujo hacia aproximadamente unos 50, 60 años el concepto de riesgo. No es lo mismo cuando proyectamos un rendimiento del 10% con mucho riesgo con poco riesgo. Sabemos todos perfectamente qué significa eso. Pero eso todavía no está adecuadamente, ni siquiera este concepto de riesgo tan comúnmente entendido no está adecuadamente introducido en el manejo, en la gestión de las empresas o de las inversiones. Podemos decir que en muchos lados sí, pero no en todos. El tema del impacto social, la medición del impacto social y la introducción del concepto de impacto social como medida dentro de la ecuación de valor, y tomo tu palabra, que no es solamente económico, sino mucho más amplio en la actividad empresaria, es algo que recién ahora empieza y probablemente nos lleve decenas de años ir entendiendo cómo medirlo y cómo ir integrándolo. Porque como bien dices, no es lo mismo un impacto social en una sociedad muy desarrollada que en una sociedad poco desarrollada, en una sociedad muy desigual o en una sociedad menos desigual. Por eso este es un gran tema que hay que seguir explorando. Pero a raíz de esto me gustaría que, a ver si puedes hablar algo acerca de, en parte esta noche el pensamiento económico no es solamente una cuestión académica, sino que tiene consecuencias prácticas, que es cómo hoy se conducen los negocios, la economía, los efectos del desarrollo económico. Y tú has marcado diferencias claras entre lo que es la pobreza absoluta, la pobreza relativa, las nociones de desigualdad dentro de países, entre países. Y la pregunta que te quería hacer era, más allá de que aclares un poco esos conceptos, ¿por qué crees tú que la desigualdad no es solamente un tema que eventualmente nos interpela moralmente, sino que también es perjudicial desde el punto de vista económico? Gracias. Tú parlas muy bien el español. Sí, ahora Te entiendo, gracias. No, es verdad, una de las, como sabemos hoy, hay dos conceptos de pobreza, absoluta y relativa. El último trabajo, al cual participó también un argentino de La Plata, el profesor Gasparini, que enseña La Plata, que trabajó en un grupo por las Naciones Unidas, definen la pobreza absoluta hoy por todas las personas que tienen menos de $2 americanos per día. Si tú tienes menos de $2, ¿por qué? Porque $2 es equivalente a 1200 calorías. Como sabemos, nuestro cuerpo humano es muy ineficiente, porque nosotros para vivir tenemos la necesidad de introducir al menos 1200 calorías per día, pero para trabajar tenemos la necesidad de ver al menos 2000, de otra manera no se logra. Entonces 1200 calorías transformadas en precio de mercado van a ser $2. La pobreza absoluta es declinante. Esta es una buena noticia. Hoy en día este último reporte mesura 800 millones de personas al mundo que viven en una situación de pobreza absoluta. Pero al mismo tiempo que la pobreza absoluta, gracias a la globalización y otros progresos tecnológicos, va bajándose, va aumentando la pobreza relativa. ¿Y qué es la pobreza relativa? Es la que se llama desigualdad. Hablando de desigualdad o pobreza relativa, es la misma cosa.
Cuando uno es pobre en sentido relativo, cuando su ingreso es inferior a la mitad del ingreso mediano de su sociedad. Tú tienes que tomar el ingreso medio de un país. Va a ser la mitad. Si tu ingreso es inferior al número, es considerato pobre relativo. Un pobre nel sentido relativo no es que se muere de hambre. No se muere de hambre, porque se muere de hambre si tú tienes menos de $2 al día. Pero es una persona que no puede garantir a sí misma o a su familia, si tiene familia, lo que se llama el buen vivir, y no hace falta dar explicaciones. Entonces, la pregunta de hoy es ¿por qué la globalización va reduciendo la pobreza absoluta, pero va aumentando? Y la evidencia empírica, la última, fue Branko Milanovic, que es un economista del Banco Mundial muy famoso, en un libro de hace 4 años, más recientemente Angus Deaton, que es el premio Nobel de la Economía de este año o del año pasado, en su libro, que fue publicado hace 5 meses, dice la misma cosa. Han evidenciado, Angus Deaton no es un teórico de la economía, es un empírico, demostrado lo que he dicho, que en los últimos 40 años la pobreza relativa ha incrementado como nel precedente 4 siglos. Este entonces pone un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que los pobres absolutos no van a molestar, como se dice, porque no se pueden levantarse, no pueden hacer la guerra. Ma los pobres relativos, cuando son demasiado, no se fijan un tipo del otro, van a hacer lo que pasa no aquí, ma en Europa en este periodo, como sabemos, terroristas, etcétera, etcétera. De otra manera, la pobreza relativa es paradojalmente más peligrosa de la pobreza absoluta. ¿Por qué? Porque la pobreza relativa va a crear, primero, la disminución de la paz local. Segundo, una disminución de la democracia. Porque los pobres relativos no participan al juego democrático, no van a votar, por ejemplo, no participan al debate político público y no tienen un interés a adelantar la situación política de su país. Van a hacer el contrario, porque es una forma de vindicación que se van a hacer la sociedad. Y como sabéis, hoy en día la pobreza relativa se mesura con el coeficiente de Gini. Gini fuera un estadístico italiano de los años 30 del siglo pasado. Y todo el mundo se usa porque es muy conveniente. El punto, ¿sabéis cuál es el coeficiente de Gini hoy en Argentina? Es 0.53. Este es un punto. En los países del norte de Europa, como la Suecia, la Dinamarca, la Norvegia, el coeficiente de Gini es 0.24, menos de la mitad. Entonces la pregunta es, hay una economía de mercado aquí y una economía de mercado allá. ¿Por qué allá y segundo, ¿por qué estos países del norte de Europa se desarrollan? Porque hay una menor, porque los pobres relativos no participan, he dicho, al proceso político democrático, pero no participan también al trabajo. Aunque que trabajan, no producen. Tienen una productividad muy baja. Como he dicho en los últimos días, los americanos, que son muy fantásticos, han coñado una nueva expresión que se dice toxic worker, que significa un trabajador tóxico. ¿Quién es el tóxico? Es uno que va a trabajar, pero hace solo el mínimo necesario para no ser alontanado, pero no produce. Que significa, aunque que tiene una
una pequeña innovación no va a decirlo. ¿Qué significa? Que los americanos han cuantificado que la presencia de un toxic worker en una empresa hoy costa $13,000 al año por toxic worker. Es decir, que si tú en tu empresa tú tienes 100 o 1000 toxic workers, tú vas a fracasar, presto, temprano o tarde. Porque los toxic workers trabajan. Y va a leer este paper que fue publicado hace algunos meses, es increíble, porque es concreto. Y muchos empresarios no lo consideran. Dicen, nosotros organizamos porque la productividad no aumenta. No lo ven porque tenemos toxic workers. Y son los que van y se ven que se pueden destruir una máquina, van a destruir si están seguros de no ser vistos del otro. Esta es la razón entonces por la cual la desigualdad o la pobreza relativa es hoy en día un problema serio. Porque no es solo serio desde el punto de vista moral, todo el mundo lo sabe. No es solo serio desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Porque cuando hay demasiada pobreza relativa, no se hay desarrollo. Y las empresas trabajan, pero no se desarrollan. Esta es la razón. Si uno me pregunta cuál es una de las consecuencias, la consecuencia lo sabemos, no la consecuencia, las causas. Es la causa, porque uno no puede decir la culpa es de la economía del mercado, porque en otros países hay la economía del mercado, pero no hay una así grande desigualdad. Entonces, ¿qué significa? Porque yo sé que los que son de izquierda extrema dicen, esta es la culpa del capitalismo. No es verdad, no es verdad, porque si fuera la culpa del capitalismo, todos los países capitalistas, pero no es así. De hecho es que sabemos que una de las causas es el asistencialismo. El asistencialismo produce desigualdad. Uno dice, es una bestemmia, blasfemia. No, está demostrado. Y se puede comprender, porque si el Estado tiene que dar subsidios, para pagar el subsidio, ¿a dónde toma el dinero, la plata, del cielo? Tiene que aumentar la presión tributaria. Si aumenta la presión tributaria, se va a bajar el nivel de competencia. Entonces, se va a un círculo vicioso. La segunda causa es, hemos hablado de esto esta mañana, entonces no voy a repetir lo que he dicho. El efecto de la, vamos a decir en esta manera, del desequilibrio entre el mundo de la escuela y universidad y el mundo de las empresas, del trabajo, etc. Una reciente indagine empírica de McKinsey ha demostrado lo que pasa en nuestros países del mundo occidental con lo que se llama el underskilled and overskilled workers. In other words, en otra manera, hay un mismatch entre el sistema de formación y el sistema de trabajo, que significa que la nuestra universidad forma personas que no pueden trabajar, porque no conocen nada del mundo del trabajo. Entonces, si yo voy a estudiar la universidad hasta 20, 24, 25 años, voy a ser desempleado. O voy a tomar un trabajo que no me garantice un nivel de ingreso bastante para una vida decente. Entonces, tengo que obtener el subsidio, etcétera, etcétera. Y de otra manera, hay, como dice esta encuesta de McKinsey, situaciones en las cuales las empresas no pueden ocupar porque no pueden buscar personas adecuadas al nivel. ¿Qué significa? Que el mundo de la escuela, de la universidad, está separado. Desde un punto de vista histórico, sabemos por qué. Porque la universidad nació a Bologna, como sabéis, hace casi 1000 años. Y
Y se nació allí, en los primeros 4 o 5 siglos, cuando se desarrolló en los otros países también, aquí, etc., con la idea de servir la sociedad. Este fue el principio de la universidad. La universidad nace para servir las necesidades de la sociedad de la cual. Después, a partir de la fin del 1500, algo sucedió. Ahora no tengo el tiempo de describir, pero es fascinante conocer esta historia. Porque la universidad fue, como se dice, se retiró en sí misma, separándose del resto de la sociedad. Lo que se llama self-referencia, autorreferencial. Dice, la universidad, nosotros, los profesores, no tenemos que considerar lo que pasa, es otra cosa. Esta es la razón por la cual hoy tenemos la necesidad, la urgencia de modificar esto. Por ejemplo, en este sentido, los Estados Unidos son muy listos, porque los americanos son pragmáticos. Y ya algunas décadas han modificado su sistema. Yo enseño desde 40 años en una universidad americana que se llama Johns Hopkins y conozco, porque tengo que participar a la sede principal en Washington, que están 2 o 3 veces al año. Yo veo lo que pasa. Y sabéis la última novedad, última de algunos años. Una universidad americana hoy, para admitir un profesor en cátedra, va a ver el currículum vitae, pero no es bastante. Tiene que mesurar la tasa de relevancia pública. Relevancia pública. Tú eres un profesor que tiene un currículum, ok, pero tú eres relevante o no. Y se mesura, porque los americanos habían inventado una métrica. Porque si tú estás solo en tu estudio, en tu oficina, y no te relacionas con los otros, no, nosotros no tenemos. En algunas veces yo soy parte de la comisión que tiene que elegir, he aprendido esto. Y ahora en Europa se va a hacer algo así. Porque dice, tú no seas un profesor pagado solo para producir lo que tú quieres. Tú tienes que relacionarte de una manera dialéctica. No significa obedecer, significa relacionarse, dialogar. Tú puedes dialogar con los empresarios y apegarlos. Algunas veces tenemos la necesidad de pegarlos y viceversa. Porque esta es la razón. Entonces, esta es la segunda causa principal. La tercera es la tercera causa que pertenece al nivel, sobre todo, político. Es que hemos modificado en las últimas décadas un pasaje del modelo de la democracia liberal a la que se llama hoy en día la democracia electoral. Este es un problema muy serio, del cual ninguno habla. No, algunos hablan, pero la mayoría no habla. Pues vosotros sabéis que es la democracia liberal. Es un modelo político que tiende a tener junto el principio democrático y el principio de libertad. Porque como sabemos, hay situaciones en las cuales los dos principios pueden ser en contradicción. Como sabéis, la primera demostración rigorosa fue esta de Amartya Sen en 1970, The Impossibility of a Pareto Liberal. Este es el título de su famoso artículo, por el cual obtuvo el premio Nobel y también por otras cosas. Entonces, la democracia liberal es una organización de la sociedad política en el cual el principio democrático, que es muy viejo, el principio democrático se nació con Aristóteles, y el principio liberal, que es menos viejo, porque tenemos que esperar John Locke en Inglaterra y después la Revolución Francesa, etcétera, son. Pero en muchos países la democracia liberal se pasa a la democracia electoral, se llama así en la ciencia económica y ciencias políticas contemporáneas. Que una democracia liberal significa que se va a votar cada 4 años. A la votación
no cuenta nada con la democracia, con el principio democrático, porque la votación es un instrumento, no es un principio, es un instrumento para garantizar el principio. Y la democracia electoral produce lo que vosotros sabéis muy bien, el modelo que se llama populismo. El populismo. El populismo es una aplicación del modelo de la democracia electoral. Entonces, tenemos que saber que países a donde vas a confrontar, a donde el coeficiente de Gini es más alto, son más o menos todos populistas. Esta es la tercera causa de la aumentación de las desigualdades. Entonces, es importante conocer estas cosas, porque de otra muchas, yo pienso en buena fe, que muchas personas piensan que si hay la desigualdad tenemos que aumentar el asistencialismo. No, no, es un desastre. Yo siempre, también esta mañana, he recordado la famosa frase de los franciscanos del 1400. Los franciscanos decían la siguiente frase: la limosna ayuda a sobrevivir, pero no a vivir, porque vivir es producir, y la limosna no ayuda a producir. Los franciscanos fueron siempre anti-asistencialistas, antipopulistas. Franciscanos, no empresarios cualquiera, personas, porque tenían la cabeza. Porque si yo voy a darte la limosna, el subsidio, yo te mantengo siempre en tu posición de pobreza relativa. Porque en esta manera tú me vas a dar el voto. Yo te doy el subsidio y tú me votas. ¿Es verdad o no? Entonces nosotros tenemos la necesidad de recuperar raíces muy antiguas de nuestro modelo de civilización. Porque, te voy a concluir, nunca tenemos que olvidar que la economía del mercado se nació en 1400, por obra de los franciscanos, que crearon los bancos, crearon el sistema de contabilidad, crearon, como se dice, el bill of exchange, la cambiable, o las otras cosas. Porque si tú quieres, las personas quieren el bien común, tú tienes que hacer de manera que todos tienen que ser productivos, no que obtienen, que viven por lo que se llama la compasión pública y algunas veces la compasión privada. ¿Okay? Muy bien. La verdad que ese comentario que hiciste acerca de que el asistencialismo es algo que tiende a permanecer porque asegura votos, acá no, cero experiencia, no, eso debe ocurrir en Europa. En Argentina no ocurre eso. Pero quería tomar un par de comentarios que hiciste y después transitar a otro tema. Es interesante que el comentario que hiciste acerca de la correlación entre coeficiente Gini alto y populismo. Uno de los países que ha aumentado más su coeficiente Gini en términos relativos en los últimos años es Estados Unidos. Y estamos viendo algo en el sistema político actual de Estados Unidos que llama la atención, ¿no? Otro comentario rápido que quería hacer, y con esto voy a transitar hacia una parte un poco tal vez más propositiva. Comentabas hace un rato acerca de cómo los empresarios no deberían ser masoquistas, por eso no ver solamente el tema shareholder value. Y en ese sentido me acuerdo de un ejemplo que es bastante conocido, que es del chairman de Unilever, que cuando asumió como chairman, al poco tiempo dijo, yo no me voy a someter a la esclavitud de los accionistas. Entonces dejó de publicar resultados trimestrales, a tu punto de los analistas financieros que le estaban como marcando la cancha. Dijo, esto no es así, este es un juego de largo plazo, y ahí puso un plan de desarrollo
de largo plazo, y hoy Unilever es una de las empresas que está considerada en el mundo como líder en términos de sustentabilidad y de claramente tratando de imponer un cambio de paradigma distinto en el manejo de la empresa, con esta visión que tú dices de amplias dimensiones, ¿no? En términos de su performance. Y en ese sentido quería, Stefano, ver si podemos movernos hacia una sección también más de respuesta a esta noche del pensamiento. O sea, ¿cuáles son las soluciones? Y tú has mencionado en distintos momentos, hoy y en otras ocasiones, que el factor clave a futuro pasa por la innovación social, por el desarrollo de ese capital social, pero con una perspectiva no quietista, sino de constante progreso para producir más soluciones a la problemática social. En ese sentido, tú hablas también muchas veces de cómo todo emprendedor debería ser por naturaleza un emprendedor social, porque parte de una realidad, de un problema social que trata de resolver. Esto también en línea con una de las cosas que tú dices que creo que es particularmente importante y que vincula esto con lo que tú decías, que la salida de la noche del pensamiento no es ir contra el mercado o este dilema de más mercado, más Estado, no tiene sentido, es como, y tú lo dices bien, como humanizar el mercado. Entonces, a ver si puedes compartir reflexiones en estas líneas. Gracias. Como sabemos, el concepto de capital social es una de las sintagmas más utilizados del debate público, no solo de economía, sino también de política. Tenemos que saber que la expresión capital social fue introducida por la primera vez en el 1920 de un sociólogo americano que se llamaba Hannifan, con la H en solo. Este es un punto interesante, porque si tú preguntas a los profesores, dices, capital social empezó hace 30 años. No es verdad. Empezó en el 1920. Lo que es verdad es que por algunas décadas fue abandonado. Y en los años 80, sobre todo por la contribución de Bourdieu, un sociólogo francés que se llama Bourdieu, y sobre todo de Robert Putnam, que es un politólogo americano de Princeton, y que escribió su libro, que lo hizo famoso en todo el mundo, porque es un libro basado sobre la Italia. Él vino a Italia 4 años, había estudiado italiano para hablar porque su problema fue el siguiente: ¿por qué la Italia del sur no es como la Italia del norte? ¿Por qué la Italia del sur, aunque participa al mismo país, la misma lengua, la misma religión, la misma ley, etc., es casi la mitad de la Italia del norte? Mitad en términos de ingreso por cápita, en términos de ocupación, de empleo, etc. Y él dice, ¿ma cómo se puede explicar? Entonces, a la fin, vino con esta conclusión, que el capital social es de dos tipos: lo que se llama capital social de tipo bonding, tenemos que decirlo en inglés, porque no hay traducción, de tipo bonding y de tipo bridging. Capital social de tipo bonding, en inglés bonding significa como la cadena que te impedisce. Es las relaciones de confianza entre los miembros de la familia aunque que es grande, que está basada sobre vínculos de sangre o de etnia o de religión, etc. El capital social de tipo bridging es puente, es las relaciones de confianza entre personas que no pertenecen a la misma o familia o comunidad local, etc. ¿Cuál es entonces el punto?
que para desarrollarse una economía necesita el capital social de tipo bridging. ¿Cuál fue la conclusión de Putnam, que lo hizo famoso? Que en la Italia del sur hay demasiado capital social de tipo bonding y no bastante de tipo bridging. Al norte es el contrario. Entonces, si se quiere una, como se dice, una indicación, cuando se habla de capital social, vosotros tenéis siempre preguntar de cuál tipo, porque si no distingue, hay confusión de pensamiento. Porque los países que se han subdesarrollado es porque hay demasiado capital de tipo bonding. Entonces la estrategia para el desarrollo no es de dar más dinero o más plata, etc., que es contraproductivo, ma crear situaciones que es posible para crear capital social de tipo bridging. Como he dicho, el capital social es la red de relaciones de confianza. Yo siempre tengo que recordar lo siguiente: confianza in italiano se dice fiducia. La palabra fiducia viene dal latino fides. Fides, in latino, ¿qué significa? No puede decir fe, porque es una tautología. Porque fe e fede e fiducia son la misma cosa. Porque la fe es como, voy a decirlo ahí en un minuto. La palabra fides en latín significa cuerda. Cuerda. Fuera la cuerda del instrumento musical, como un violín, que se llamaba de otra manera, no me recuerdo, no sé cómo se dice en castellano, que tenía que ser muy ligado para sonar. Es magnífica esta idea. La confianza es una cuerda. Si la cuerda es entre solo los miembros del mismo grupo, tenéis bonding. Si la cuerda está con todos, aunque que son de otros países, etc., tenemos el capital de tipo bridge. Este sí. Entonces, tenemos que saber que una economía del mercado, sobre todo en la edad de la globalización, requiere capital social de tipo bridge. Porque no se puede hacer negocios solo con los que se conocen, con los amigos. No se puede hacer con pequeños negocios. Si tú quieres desarrollarte, tienes que establecer. Entonces, la estrategia es cómo se puede realizar cuerdas. Es posible realizar cuerdas. Pero lo que pasa es que muchas personas confunden la idea porque hablan genéricamente de capital social. Entonces, la pregunta de Alejandro, ¿cuál es innovación social? La innovación social no es... La palabra social algunas veces es inflacionada, pero significa técnicamente cada innovación entre una empresa o entre un clúster de empresas que sirve para aumentar el capital social de tipo bridging. Es decir, el bravo empresario es el bueno empresario, es el empresario que es capaz de crear cuerda aunque con personas que no se conocían, que estaban afuera, etc. Porque cuando estas cuerdas están establecidas, lo que vemos es que hay resultados útiles, etc. Ahora, si la pregunta es cómo en manera concreta, no tenemos el tiempo, pero quiero afirmar que es posible establecer una estrategia que es mirada a la creación de cuerdas en el sentido de confianza. Esta mañana he mostrado a los amigos del seminario un gráfico que me dio un profesor de economía de este país, que no se puede ver, que es increíble. Esto se refiere al periodo del 1980 al 2010, 30 años, y representa la evolución
está escrito en español, es la razón por la cual pronuncio. Evolución de la confianza interpersonal en Argentina desde 1980 2010. Va a ver la curva, es increíble, ups and downs. Y ahora significa 2010, el nivel de confianza es el 14%. Atención, es la confianza interpersonal, no institucional. Porque la confianza institucional es la confianza hacia las instituciones, el gobierno, etc. No, es la confianza interpersonal, ni contigo. Lo que pasa que aquí, según esta, yo no puedo controlar, pero dice, son datos que vienen de las encuestas mundiales de valores, que es una encuesta mundial que hace las Naciones Unidas, dice esto. Entonces, no se puede hablar de desarrollo cuando el nivel de confianza es 12%. Porque yo, por favor, negocio contigo, porque pues que no tengo confianza, tengo que pagar abogados, tengo que pagar los jueces en caso para protegerlo. Los costes de transacción, estos son transaction costs. Y estos son peligrosos desde el punto de vista del desarrollo sustentable. Gracias, Stefano.